Ahora, señores, vamos a pasar a la siguiente parte de este libro, que se llama Renovación de la Iglesia. Comenzamos con Jesús, hostia sagrada, o Jesús, hombre sagrado, que son las iniciales que normalmente ven inscritas en el sagrario. En el nombre de Jesús crucificado y de María Dulcísima. En este libro, eso sí, es otro libro, por eso se los estoy diciendo, es decir, es el mismo libro, pero deben saber que está dividido en facciones. Así que ahora vamos a pasar a la última facción de este libro, que se llama, como ya se los he dicho. Ahora, en este libro se recoge una revelación del Señor a nuestra hermana Sor María Magdalena de Pazzi, monja de nuestro monasterio de Santa María de los Ángeles en Borgio, San Frediano, sobre la obra de la renovación de la Iglesia, y se le aclara por qué ha sido elegida para dar a conocer e impulsar esta obra, y con este fin escribió algunas cartas en éxtasis al sumo pontífice y a otros prelados y siervos de Dios, como se verá. Para esta revelación estuvo en éxtasis continuo 4 días y 4 noches, del 11 al 15 de agosto de 1586, y solo salía del éxtasis cuando recitaba el oficio, comía un poco de pan, bebía un poco de agua y dormía 1 hora entre día y noche. En el éxtasis habló como de costumbre de otras muchas cosas, aunque estuvo muchas horas sin decir nada. Solo hemos escrito la substancia, porque a veces hablaba tan rápidamente que no podíamos seguirla, y también porque decía muchas cosas que no podíamos entender. Así, para no decir una cosa por otra, hemos preferido omitirlas. Este éxtasis no le procuró gusto o satisfacción, sino que más bien se entristeció porque no quería que el Señor la expusiera a la gente. De hecho, prefiere permanecer oculta y retirada, aunque desea ardientemente la salvación de las almas. Prefiere ayudarles de una forma oculta y sin aparecer. Si fuera posible, preferiría dar 1000 veces al día la vida, como lo decía a menudo en el éxtasis, que tener revelaciones o hacer la más mínima cosa que llegara a oídos de la gente. Así pues, el 11 del mes, que cayó en domingo, fue raptada en espíritu, y después de estar algunas horas sin hablar, dijo lo que sigue, lamentándose con el Señor. Oh Verbo amoroso, ¿por qué después de haberme dicho tantas cosas en secreto ahora quieres lo contrario? Se lamentaba de que el Señor la hiciera hablar en los éxtasis y preguntaba el motivo. Cuando lo comprendió, dijo: lo haces porque ves con cuánta dificultad hablaría de estas cosas y porque conoces mi incapacidad. Ellos te creen más fácilmente cuando hablas en mí. Y también para hacer comprender cuál es su bien, lo podrías hacer por otro camino, pero quieres hacerlo por este. Oh Dios, eres tan grande que no puedes ser comprendido, y te sujetas a una criatura tan pequeña. Quem queritis fili hominum. ¿A quién buscáis, hijos de los hombres? Las personas que te buscan, Dios mío, son tan distintas que también las respuestas lo serían igualmente. ¿Qué buscáis? Quisiera contestar yo por todos la verdad, pero no puedo decir que busco la verdad, porque entonces mis obras serían muy diferentes. ¿De cuántos se podría cambiar la palabra y decir no a la verdad, sino a la vanidad? Oh, sí, sí. Verdad infalible, tú no puedes faltarte a ti mismo. Y ya que no puedes faltarte a ti mismo, tampoco puedes faltarle al alma que busca la verdad. Quem ad modum desiderat servus ad fontis aquarum, como busca la sierva las corrientes del agua. Salmo 42, versículo 2 y subsiguientes. Tú, Verbo humanado, eres como un siervo sediento, y también lo es la criatura que conoce tu voluntad. Oh Dios, quien no lo experimenta no puede comprender. Quien tiene sed vuelve siempre a la fuente, pero quien no la tiene se extraña de ello. ¿Cómo se puede impedir al alma que busque otras almas que, por así decirlo, ama más que a sí misma? Si uno comprende la importancia de un alma, no se sorprende de cómo se puede volver de sí misma o a su interés personal, para conocer tu voluntad y tu obra. El Verbo humanado tuvo tal sed de sus criaturas que no hubo un instante en todo el tiempo que vivió con nosotros en la tierra
que no se cansara por traerla así y llevar a cumplimiento su obra, considerando siempre lo que lo movió a venir a buscarla, o sea, el amor. Aspice, mírate a ti mismo, y respice in faciem, Christi tui, mira y ve el rostro de tu consagrado. Salmo 84, versículo 10. Tú tienes que ver a tus ministros que son el rostro de tu Cristo, y tienes que verlos y no mirar, porque una cosa es ver y otra es mirar. Se miran muchas cosas, pero se ven pocas. Cuando se ve una cosa, quiere decir que uno la ama, o si no se ama, que se quiere valorar. Tu mirada es como el sol, que calienta y hace fructificar. El alma que tú ves lleva en su corazón el fruto de tu voluntad, y no existe un corazón tan frío que bajo tu mirada no sea calentado por tu íntima caridad. Agradable y grande, grande y agradable es tu obra. Grandes e innumerables son las obras contenidas en tu obra, Dios mío. Que las palabras sean útiles y la sangre penetre al fondo, Jesús mío. Dios de bondad, suma de poder increíble y de sabiduría inefable, Dios eterno que escrutas nuestros corazones, substancia de tu esencia y tranquila unidad y tranquilidad unida, dime cuánto has amado a la criatura que has sacado de ti, cuánto la amas y cuánto la amarás. Y la has amado tanto que le has dado la existencia y le has creado y recreado. Quien se ama a sí mismo no piensa que es amado por Dios y no se hace digno de ser amado. Y quien no camina con toda sinceridad, sin ninguna simulación para con Dios y las criaturas, no se hace digno de ser amado y glorificado por Dios. Quien no permanece tranquilo en todas las cosas, no solo en las que Dios ha hecho, sino también en las hechas por las criaturas, aunque tuviera la confusión que hay en el infierno, ha de permanecer sosegado en todas las cosas, y así hacerse digno de ser amado y glorificado por Dios. Oh buen Jesús, nuestros ojos están ciegos y ofuscados y no vemos la luz. ¿Quién podrá escapar de tantos lazos? Habrá que tener el ojo puro para no ser capturado y habrá que ser fuertes para no ser vencidos. Por eso danos la luz, Dios mío. Nuestra ceguera deriva de un humor que cae en la pupila de nuestro ojo, por lo que es preciso limpiarla continuamente con una luz y una gracia especial. El exceso de humor proviene del amor íntimo a las cosas terrenas, pero yo no quiero llamarlo amor sino odio, porque nos priva del verdadero amor. Este exceso depende de la naturaleza de la gracia o de la sabiduría y ciencia adquirida. El exceso por naturaleza no es otra cosa que el apetito o deseo de la propia comodidad. El exceso por gracia es el deseo excesivo de la unión y del gusto de las cosas divinas. Quien tiene este deseo no es perfecto, porque se detiene en los dones y no en el dador. El exceso por sabiduría, ciencia y otros dones adquiridos, esa es la maldita vanagloria. Estos tres humores son como un grueso paño colocado en la pupila del ojo de nuestro intelecto que nos impide conocer a Dios. Si el fuego ardiente que arde en el pecho divino no hiciera destilar sangre de su humanidad, no sería eliminada nunca de nuestros corazones la ceguera que se halla en todas las criaturas. El único remedio, Dios mío, es tu caridad y tu sangre, porque grande es tu obra. Y ahora se explica que la esposa Iglesia, una vez renovada, hará espiritualmente por semejanza las mismas obras realizadas por el Verbo humanado, desde que se encarnó hasta cuando ascendió glorioso al cielo. Tienen que participar en la renovación todas las personas que han concurrido a la encarnación del Verbo. Los 9 coros de los ángeles asisten al Verbo que ha de realizar la renovación. El Verbo es la autoridad del vicario de Cristo, porque él ha de hacer la renovación con su virtud, pero no con su presencia. Vicario es también María, que debe dar su consentimiento, de hecho. Si María no lo consiente, no se puede hacer la redención y consiguientemente la renovación, pero es la fortaleza de Dios quien lo debe revelar. Son 5 las palabras que han de mover a aquel que debe realizar la renovación. Si no se dan, no podrá, no sabrá o no querrá hacerla. 5 voces han de resonar en la Santa Iglesia según los 5 grados de personas que la componen. El primero es el vicario de Cristo, el segundo todos los demás religiosos, el tercero las religiosas, el cuarto los seglares, pero los iluminados. El quinto es el estado de los casados y de los continentes. La primera voz proclamará la pobreza, la segunda la caridad, la tercera la pureza, la cuarta la paciencia, la quinta la perseverancia, y con estas 5 virtudes se debe renovar la Iglesia.
Oh Espíritu de bondad, el embajador de la renovación es más grande que el de la redención, porque es el Espíritu Santo mismo quien lo anuncia a las criaturas y se distingue lo mismo que el siervo del Señor. Es la sangre del Cordero degollado que debe extender su sombra y concebir al Verbo y hacerle realizar todas sus obras. Los 9 coros de los ángeles son 9 grados o privilegios que debe dejar con decisión como vicario de Cristo, porque hay que hacerse débil con los débiles. 1 Corintios 9, versículo 22. El primero es el honor de las criaturas, el segundo el rigor de la justicia, el tercero parte de sus riquezas, el cuarto es no tener atenciones con sus parientes como podría pensar en cuanto a pontífice. Sí, y el quinto es su consejo, según San Jerónimo, porque ha de estar dispuesto a que lo reprendan como un niñito del año, porque ¿quién se basta por sí solo para su salvación? El sexto es el respeto de la religión y el séptimo, aunque sea sumo pontífice, debe ser humilde con todos y actuar siempre con benignidad. El octavo es excluir todo interés personal. Noveno, debe de estar dispuesto a exponer su vida. Y estas cosas, por el hecho de ser sumo pontífice, podrían parecerle no convenientes, pero si quiere conseguir la renovación, debe renunciar a todos los respetos mencionados o grados que se quieran decir. Jesús mío, haz que se conforme a la que veo que es tu voluntad, Jesús mío, con tal de que se haga tu voluntad. Omnia possumin eo qui me confortat. Todo lo puedo en aquel que me da la fuerza o me conforta. Filipenses 4, versículo 13. Providencia del Verbo eterno, lo haces todo con sabiduría infinita, y cuanto más difíciles son a nuestros ojos, tanto más conformes las haces a tu voluntad. Dios mío, si hubiera aceptado tu primer impulso, ¿habría sido tan conocida tu obra? Ciertamente no. En el retraso de tu ministro hay tanta providencia que ninguna criatura se lo podría imaginar jamás. Omnia in sapientia tu fecesi. Todo lo has hecho con sabiduría. Salmo 104, versículo 24. Aquí se refería al cardenal arzobispo de Florencia, que iba a venir a nuestro monasterio. Ella tenía intención de hablarle de esta operación, cosa que hizo luego, cuando vino el 29 de septiembre. La esposa llega a tu presencia muy animosa y adornada, portando una fuente de leche para purificar las manchas futuras, porque siempre habrá algo que purificar, y también para alimento de los pequeños, porque siempre surgen nuevos pequeños y no tienen dientes para masticar el pan. Ella será coronada con las flores que habían sido pisadas y con los ramos que estaban perdidos. Pero para encontrar la dracma e invitar a los vecinos, los conocidos y los que me has mostrado, es necesario encender la lámpara y entonces el anillo perdido será encontrado. Pero encender la lámpara exige esfuerzo y así habrá que trabajar para encontrar a las almas descarriadas. Para buscar la dracma todo el cuerpo se fatiga y se rebaja, así para reunir a los que se habían consagrado a ti, Dios mío, los verdaderos siervos de Dios, se han de abajar y han de forzar el ojo de la inteligencia para intentar comprender tu voluntad y qué es lo que sirve para tu obra. Han de usar las manos en continuas y santas operaciones, han de usar los pies con afectos ardientes, harán falta nutricias lo suficientemente fuertes como para llevar a los débiles y a los enfermos sobre sus hombros. Pero Dios mío, si después del esfuerzo empieza la renovación, no dudo de que alcance el fin perfecto y deseado. En el lugar de los que cantaron la gloria in excelsis, la gloria en lo más alto de los cielos, Lucas 2, versículo 14, cantarán los ángeles terrestres, pero no por el nacimiento del Verbo, sino porque la esposa del Verbo ha recuperado la belleza y el decoro. Los pastores adoraron al Verbo humanado, los pastores se inclinarán ante el vicario del Verbo, y así como a ellos se les anunció el nacimiento del Verbo, la renovación de la esposa iglesia será anunciada por los sacerdotes de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo a todos los demás. Luego el Verbo fue adorado por los magos, la nueva esposa, y no nueva, sino recuperada en su belleza, será adorada y reverenciada por 3 reyes, porque todos los prelados que tienen dignidades eclesiásticas serán inducidos una vez lo hayan comprendido a inclinarse ante el vicario de Cristo en la tierra y ofrecerán 3 dones, el oro de las riquezas, si no todas, en parte, el incienso de la oración y la mirra de una vida continente y casta.
María presenta al pequeño y grande Verbo encarnado, cuya grandeza llena la tierra y al que el cielo no puede contener. La Santa Madre Iglesia presentará al pequeño, grande y maravilloso fruto. ¿De quién? De tantos Cristos que ya están perdidos y ahora encontrados junto con las palomas y las tórtolas, que son las vírgenes consagradas a Dios. María pierde a su amable Hijo y lo encuentra entre los doctores. La Iglesia, una vez renovada, perderá a su Hijo, o sea, la pura y simple supervivencia que para algunos marcará el inicio de la renovación, pero lo hallará entre los doctores en la sabiduría y en la ciencia adquirida en Cristo crucificado. Nuestro Cristo luego es bautizado. ¿Y de qué modo será bautizada la esposa Iglesia sino porque las almas, lavadas antes en el agua y en la sangre, en el santo bautismo, se lavarán de nuevo en la sangre para recuperar el vestido de la inocencia que habían perdido? El amoroso y humanado Verbo fue al desierto, y la amorosa y renovada Iglesia, o sea, cuantos la componen, irán al desierto del costado amoroso habitado por muy pocos y en parte al desierto de la patria celeste. Los que estén en el costado habrán de experimentar la misma tentación del Verbo porque tendrán hambre de unión con Dios. Pero deberán responder lo que respondió el Verbo. No sólo se le honra con la unión, sino con la voluntad conformada, así como no sólo de pan vive el hombre. Lucas 4, versículo 4 y subsiguientes. Nuestro Cristo hizo muchos milagros de varios tipos, sanando enfermos, resucitando muertos, devolviendo la vista a los ciegos. También la virtud de la sangre del esposo de la Iglesia hará muchos milagros, sanando de las enfermedades y de los pecados, y resucitando de la eterna perdición, y devolviendo la luz para que puedan ver y gozar la visión de Dios, etc. La Iglesia predicará con el ejemplo y también con el Verbo, porque entre sus moradores no faltará quien tenga la sabiduría y la ciencia. El Verbo, lacerado, se olvida de sí mismo por el amor que posee dentro, y también la amorosa Iglesia se olvidará de sí misma por el amor que tendrá en ella, porque sus moradores estarán ansiosos de dar la vida por Cristo mediante la caridad. Nuestro Cristo fue la pasión donde sufrió hasta ser clavado en la cruz. La esposa Iglesia irá también a la pasión cuando venga el Anticristo, porque entonces será golpeada por falsos profetas, coronada de espinas por quienes aman la iniquidad y clavada en la cruz por aquellos que no querrán creer en el amoroso crucificado. Será sepultada cuando muchos hijos suyos se alejen de ella, abandonando la fe y pasen al Anticristo, y resucitará gloriosa cuando Dios, con su poder, matará al Anticristo. Oh buen Dios, grande es tu obra, oh Verbo amoroso. Quien trata tu obra debería de tener mucha virtud, oh bondad dulce e infinita. Es necesario que participes tú también, o mejor que seas tú mismo quien obre en tus criaturas. Si tu obra no tiene continuación, no será por tu voluntad, sino por la falta de disposición de tus criaturas. Grande es nuestro Dios e inescrutables sus caminos, pero amorosas y escondidas sus obras. Opera Dei abyssus multo. Las obras de Dios son un gran abismo. Así acabaron todos los éxtasis de 4 días en los que tuvo la revelación de la obra de la renovación de la Iglesia. Sor María Magdalena, temiendo que se tratara de un engaño desde el momento en que no veía su comienzo, aunque hubiera entendido que si no ocurría era por falta de disposición de las criaturas, habló de ello con nuestro padre director y confesor, el canónigo Francesco Benvenuti, penitenciario de la catedral, al padre Angelo de la Orden de los Predicadores y al padre Niccolo Favrini, florentino, rector del Colegio de San Juan Evangelista de la Compañía de Jesús en Florencia. Todos le respondieron unánimemente que no temiera engaño porque esta era la voluntad de Dios. Y en el libro del Apocalipsis dice San Juan Evangelista, Tempus enim propi est, el tiempo está cerca, Apocalipsis 1, versículo 3. Y también, quae oportet fiericito, las cosas que han de suceder pronto, Apocalipsis 1, versículo 1. Y de ciertas cosas que han de realizarse, pero que aún no se ven realizadas. Le dijeron además que a pesar de todo, en estos tiempos se ven algunos indicios de la renovación de la Iglesia. Por todo sea gloria a su esposo bendito en todas las cosas. Ahora, siguen las cartas que escribió en éxtasis al sumo pontífice y a otros prelados y siervos de Dios en cuanto a la renovación.